Bueno, chicos, en este vídeo pues os voy a comentar la línea del tiempo, la línea temporal, la línea de la historia, de los acontecimientos de la historia y sus diferentes etapas. Recuerdo que como comenté en clase, la línea de la historia la comienzan a diseñar, a crear unos señores que viven en la Edad Moderna, unos historiadores, unas personas muy listas de la Edad Moderna, que deciden que lo que ha ocurrido antes en el tiempo, antes de la Edad Moderna, antes del tiempo en el que viven ellos, ha sido demasiado largo y debemos dividirlo en varias etapas para su fácil estudio, ¿no? Para estudiarlo de manera más fácil y para comprenderlo mejor. Entonces estos señores deciden que desde la aparición del ser humano hasta donde están ellos van a diseñar varias etapas de lo que ha ocurrido en la historia, ¿vale? Entonces deciden que el suceso de la invención de la escritura es un suceso tan importante como para tenerlo en cuenta, ya que a raíz de esta invención de la escritura la forma de vivir de las personas de esa época pues cambió fundamentalmente, cambió radicalmente. Entonces deciden los señores de la Edad Moderna que lo que ha sucedido antes de la invención de la escritura se va a llamar prehistoria. Entonces la prehistoria dura desde la primera aparición de los seres humanos hace millones de años hasta la invención de la escritura aproximadamente el 3000 a.C. Es decir, que dura muchísimo tiempo, millones de años. Es la etapa que más dura. Veremos que las etapas van durando cada vez menos. Comienza a raíz de la invención de la escritura lo que estos señores de la Edad Moderna decidieron llamar la Edad Antigua. La Edad Antigua conviven varios imperios muy grandes, varias civilizaciones y sociedades muy importantes, y una de ellas, una de las más importantes, es el Imperio Romano. Este imperio es adueña, por así decirlo, de la mayor parte del territorio que hasta ese momento conocían, y su fragmentación, su caída, como lo llaman, es un suceso tan importante que cambia la forma de vivir de las personas que siguen viviendo en esa época. Por eso la Edad Antigua se considera que acaba con la caída del Imperio Romano en el año 476, que como no tiene nada escrito aquí, quiere decir que es después de Cristo. El año 476, la caída del Imperio Romano. Con esa caída del Imperio Romano cambia un poco la sociedad de ese momento, y los historiadores de esta Edad Moderna consideran que lo que viene a partir de ahora se va a llamar Edad Media, y va a durar, por tanto, desde ese 476 hasta el descubrimiento de América en 1492. En esta Edad Media conviven dos culturas que hoy en día existen todavía y que tienen mucha fuerza, que son la cultura árabe y la cultura cristiana. Conviven y reparten, por así decir, el territorio de todo lo que conocen hasta ese momento. La Edad Media se considera que finaliza con el descubrimiento de América por parte de los europeos en 1492. Digo por parte de los europeos porque América estaba allí, allá había personas allí, había sociedades y civilizaciones que comentaremos, y los europeos llegaron allí porque creían que no había nada más y se lo encontraron de repente. Entonces ese descubrimiento de América para los europeos fue un cambio radical, porque había territorios nuevos con muchas cosas nuevas que no conocían. Por tanto fue un cambio radical, y para las personas que había allí pues fue un cambio todavía más radical, como ya veremos. Entonces con el descubrimiento de América se considera que comienza la Edad Moderna, una época de muchas riquezas culturales y artísticas. Esta Edad Moderna finaliza con un suceso llamado Revolución Francesa en 1789, con la que el pueblo toma un gran poder al luchar y unirse por la libertad. En 1789, por tanto, ya no lo consideran esos señores que habían repartido toda la historia, sino que se considera mucho más adelante. Se considera que en 1789 la sociedad cambia su manera de ver la unión y el poder del propio pueblo, ¿no? La organización social.
y política de un país. En la Revolución Francesa en el año 1789 y por tanto comienza la edad contemporánea en la que vivimos actualmente, la edad contemporánea. Puede ser que dentro, como hemos hablado en clase, puede ser que dentro de muchos años, quién sabe si en el año 4058, historiadores de esa época estén estudiando el pasado y consideren que antes de este año 2017 en el que estamos ha habido algún suceso tan importante como para considerar que la edad contemporánea duró menos tiempo y considerar que comenzó una nueva edad, porque haya un cambio de sociedad. Y no se sabe, quién sabe. Yo, como os dije en clase, considero que estoy seguro de que en el futuro contemplarán el realizar un corte en la edad contemporánea en función de los ordenadores y la era de la informática. Espero que os haya sido de ayuda y a estudiar, que es el último examen del trimestre de sociales.